Voy a presentar en primer término a quien va a estar a cargo de la disertación plenaria titulada La tecnología del riego en los nuevos escenarios económicos de la agricultura. Va a estar a cargo del licenciado en Administración Empresarial Martín Gileta, del INTA Manfredi. Martín es economista y es jefe de Departamento de Economía del INTA Manfredi. Bienvenido, Martín. Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. La charla va a tratar de dar un marco general de la tecnología del riego, tratando de empezar un poquito una mirada algo más larga de la coyuntura, ver los desafíos que plantean los escenarios económicos de cara a las próximas décadas y tratar de ver ahí cómo puede jugar la región de Sudamérica y cómo puede jugar la Argentina en función de esos escenarios a futuro. Vamos a ir de lo general a lo particular, mirando lo estructural de esto, los escenarios que se están planteando. Aparecen estos conceptos que son centrales y que tienen que ver con un poco ese esquema que tienen en la pantalla, ese esquema que nos está diciendo el siglo XXI va a tener algunos componentes que van a estar en tensión. El consumo en términos per cápita viene cayendo en forma secular a nivel global y en términos de energía porque el mundo está en pleno proceso de transición energética, bajar la dependencia de los hidrocarburos fósiles, ir hacia energías limpias y esa transición que venía dándose progresivamente con relativo orden, el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania lo aceleró, lo complejizó muchísimo y hoy es parte de lo que el mundo está discutiendo con muchas dudas respecto de los precios de la energía y cómo va a ser este escenario en los próximos meses, ¿no? Para tener una referencia, Europa depende del gas ruso. Ese gas no va a estar, no aparece en el corto plazo proveedores alternativos en volumen y en precio competitivo, con lo cual va a ser uno de los peores inviernos para los europeos, de altísimos precios, de muy poca disponibilidad. Alemania además estaba en pleno proceso de desactivar plantas nucleares, tiene 16 plantas nucleares Alemania, al 2030 van a quedar inoperativas, y va a reemplazar esa energía nuclear por carbón, para tener un poco la idea de qué está sucediendo en materia de matriz energética en el mundo. Y en el medio de esto, el mapa del mundo se reconfigura, por un lado, un occidente que va a perder participación en el mundo, Estados Unidos intentando liderar ese proceso, y por otro lado, esta alianza de China, de Rusia, de la India, con enormes problemas entre ellos, pero claramente el eje de la economía del mundo no está más en el Océano Atlántico, está en el Océano Pacífico. Cuando hablamos de alimentos y cuando hablamos de energía, estamos hablando básicamente de esta configuración del mundo, ¿no? En ese círculo que aparece ahí, vive el 60% de la población del mundo, el 40% está diseminada en el resto del planeta. Esa es la región del Asia-Pacífico, esa es la población que más crece, esas son las economías que más crecen, y ahí es básicamente donde se va a necesitar más alimentos y más energía, y el mundo tiene serias dudas de poder abastecerlo al ritmo que crece esa demanda. Te dirán, pero las últimas noticias hablan de que China se desacelera, de que hay problemas en el Asia-Pacífico, cayó mucho el consumo de carnes. Eso es coyuntura, no tiene nada que ver con el escenario estructural. Se desacelera China porque se debilita el bono demográfico, pero se está acelerando la India. Y la India tiene casi una población económica china. Entre los dos países tienen más o menos 1.400 millones de habitantes, y esto que ustedes están viendo es estructural, ¿no? Entonces, una de las tensiones tiene que ver con eso. Cuando a eso le pones números, se estima, se proyecta para dentro de pocas décadas, al año 2050, una población de 9.500 millones de habitantes, algunos hablan de 10.000 millones de habitantes, hoy somos 7.400 millones. Ese aumento poblacional se va a dar básicamente en la región que veíamos antes. La mitad de esa población proyectada van a ser hogares de clase media, es decir, sectores residentes urbanos con capacidad de compra. Cuando hablamos de que el mundo va a exigir más alimentos pero de mejor calidad, estamos hablando de que va a haber consumidores con poder de compra para pagarlo. La región de Asia va a necesitar importar a diario alimentos para una población
equivalente a 1.500 millones de habitantes. Esto es como pensar que China va a depender todos sus alimentos básicamente de la importación, para tener una magnitud de esa escala. El 5% de la población del mundo proyectada va a vivir en países excedentarios en alimentos, y acá aparece el desafío, y estos son datos de FAO, no son datos que estoy inventando. FAO dice de que al año 2050 el mundo va a tener que producir más alimentos, forrajes y biocombustibles, por lo menos un 50% más respecto a lo que producía el año 2012. La pregunta es, ¿el mundo está en condiciones de producir un 50% más de alimentos, forrajes y biocombustibles? Y la respuesta pasa por, ¿cuál va a ser el elemento que va a permitir explicar esa expansión? ¿Va a poder crecer la agricultura por área? El aumento de producción de alimentos del mundo en los últimos 40 años creció por área. Bueno, la FAO dice que si esto se sigue dando, el mundo entra en un proceso crítico de degradación de los suelos, que después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. O sea que ya estamos al margen, al límite, no se puede seguir creciendo por área. Si no podés crecer por área, vas a crecer por más eficiencia, más productividad, más adopción de tecnología. Y ahí aparece la cuestión del riego. La FAO estima de que el riego como tecnología, después veremos específicamente de qué hablamos cuando hablamos de riego, si en términos tradicionales un riego más bien de precisión, va a estar explicando por lo menos la mitad de ese aumento proyectado en la capacidad productiva que el mundo puede llegar a tener y que hoy todavía es una pregunta abierta. Y prueba de que estas tensiones están operando hoy, lo estamos viendo en el mercado internacional, lo estamos viendo cuando analizamos la película en materia de precio de los alimentos. Esa gráfica que ustedes tienen en pantalla es el precio internacional de los alimentos desde la década del 60 en términos de dólares de hoy. Sería esa curva naranja que ven por encima. Son datos también de FAO, y fíjense ustedes que hoy estamos con máximos precios históricos de los alimentos en términos reales, solo comparables al pico anterior que se dio en la década del 70. Específicamente ese pico, en los 70, corresponde al año 73, crisis del petróleo, un escenario muy parecido al que está el mundo por estos días. Aumento del precio del petróleo, el mundo tuvo fuerte aumento en el precio de la energía, se desaceleró la actividad económica y el mundo salió de ahí con políticas monetarias y fiscales muy duras, y es en la situación en la cual está el mundo por estos días. El mundo va a salir de esto con políticas monetarias y fiscales duras. Estamos hablando de que Estados Unidos está en recesión, de que el 60% de los países de Europa van a entrar en recesión en las próximas semanas y China está en recesión por primera vez después de 50 años. El Fondo Monetario sacó un informe hace 10 días, dijo que en el 2023 lo peor está por venir. Y es muy probable que así sea en términos de actividad económica, ¿no? Ahora, el escenario de precios está con algunas tendencias en este escenario, que el sector agropecuario lo tiene que mirar con mucha atención. Primero, lo que mencionábamos antes, el papel que está jugando la tecnología en esto. Estamos en lo que se llama la destrucción creativa en términos de Schumpeter, ¿no? O esta frase que dice, a todo el mundo le llega su Uber. Es un poco esta frase lo que da cuenta de qué está sucediendo con muchas industrias que en poco tiempo, grandes corporaciones dejan de ser y aparecen nuevos conceptos de negocio vinculados al comercio, a la movilidad de personas. Pensemos lo que es hoy Amazon o lo que es Alibaba como plataforma de e-commerce, ¿eh? China tiene 2 megaplataformas de comercio electrónico, Alibaba y una vinculada al sector agropecuario que es la más grande del mundo, donde todos los productores agropecuarios chinos negocian entre sí productos e insumos. Un modelo que Argentina lo puede mirar con mucha atención. Estados Unidos tiene su versión en Amazon y América del Sur su versión en Mercado Libre. Estas corporaciones, estas empresas, estas ideas de negocio no existían hace 20 años. Hoy existen, ¿eh? La empresa que más personas transporta en el mundo es Uber y no es dueño de un solo auto. Para tener una idea de lo que significa la uberización de los negocios de la mano de la revolución tecnológica. Ahora, claro, es un escenario súper inestable, ¿no? Pensábamos de que el gran cisne negro que fue la pandemia COVID, que generó confinamiento global durante año y medio, 2 años en el mundo, que China todavía sigue metido en estos problemas, es complicado inmunizar a 1.400 millones de habitantes, ¿no? No están inmunizados, pero tienen
política de tolerancia cero, les aparece un foco en alguna ciudad, confinan toda la ciudad. China sigue metido en esto. Ahora, se pensaba cuál iba a ser el escenario post-COVID, ¿no? Una recuperación en forma de V corta, hablaban muchos analistas. Lo que nadie imaginaba es que a la salida de la pandemia vas a tener la invasión de Rusia a Ucrania en código de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que le pegó de lleno a la energía y le pegó de lleno al mercado de cereales y aceite de girasol. Agenda ambiental frente al cambio climático, por supuesto que sí. Sabemos que los efectos derivados del cambio climático le pegan a la agricultura mundial, después vamos a hacer algunas menciones, pero esto forma parte de la agenda ambiental, esto forma parte de lo que preocupa en esa agenda y es lo que FAO y otras organizaciones vienen advirtiendo respecto de que los modelos de la agricultura en el mundo son modelos agotados ya en términos de uso de insumos y conservación de suelo. Hay que pensar en otros sistemas. Un mercado internacional muy competitivo, se intensifica la competencia para acceder a ese gran mercado asiático. Y hablábamos de más alimentos, sí, pero cuidado porque no solamente el mercado de alimentos requiere más volumen, cambian los hábitos de consumo, los consumidores se ponen más exigentes. Hoy Asia requiere alimentos en volumen, mañana te van a exigir calidad. Y a eso el mundo también lo está mirando. Y por supuesto que ya hoy la fuente de competitividad no pasa por las condiciones agroecológicas, por las condiciones de suelo. Hoy básicamente pasa por la capacidad de innovar que tienen los sistemas agropecuarios en el mundo, ¿no? Hoy básicamente la ventaja competitiva te lo da la capacidad de innovación. Y esto te abre una gran pregunta respecto de qué puede suceder en medio de estos cambios que estamos analizando en el siglo XXI respecto a lo que conocemos que es el siglo XX. En el siglo XX, esa gráfica lo que te dice es que a lo largo del siglo, en más de 100 años de historia, los precios internacionales de los commodities cayeron. Y esto era un poco la forma que se interpretaban y se entendían los mercados de commodities. Precios que a largo plazo tendían a debilitarse. Esos son precios de los commodities en el mercado internacional en dólares de hoy. Y más allá de la tendencia, los círculos que aparecen en la gráfica son los periodos de auge de precio. Entonces fíjense en dónde estamos hoy. Hoy estaríamos en la cuarta burbuja. La pregunta es si es burbuja. Bueno, las anteriores claramente lo fueron, porque esos periodos de auge después se corrigieron. Que sucedieron en distintos momentos por distintos eventos, guerras mundiales y demás. Fíjense en que ahora este último ciclo de auge es el que más tiempo está durando, pero tiene como elemento novedoso la incorporación de Asia, pero de China en particular al mercado mundial. China es reconocida por la Organización Mundial de Comercio como economía de mercado desde hace poco más de 10 años y vino a romper los mercados alimentarios, pero además porque el sector ya no solo produce materias primas para satisfacer necesidades alimentarias, produce biocombustibles, bioinsumos, biomateriales. Solo en materia de biocombustibles, Estados Unidos, mayor productor de maíz, el 40% de ese maíz tiene por destino el etanol, para tener una referencia de cómo esto está impactando los precios. Hay nuevos factores de demanda y todo indica de que el siglo XXI va a tener como rasgo que esta tendencia de caída de precios va a dejar de ser, que esos precios se van a dejar de corregir a la baja y probablemente en las próximas décadas vamos a tener precios sostenidos de los commodities. Aclaro, ¿de qué precios estamos hablando? ¿Del soja de $600 en Chicago? No, ni pensarlo. Una soja de $350 en Chicago es un precio muy razonable. Entonces, separemos siempre lo que es un auge de precio y lo que es un precio sostenido o precio de equilibrio. ¿Y la Argentina cómo está jugando en esto? Bueno, fíjense en ustedes, esa línea punteada verde que va por encima es cómo vino evolucionando la capacidad productiva del mundo en términos de producción de principales granos en kilos habitante. El mundo, la agricultura mundial, en el complejo granario vino evolucionando de esa manera. La línea roja es la Argentina jugando ahí. Y la Argentina, desde fines de los 60 a la fecha, duplicó su participación en la producción mundial de granos, del 2 a poco más del 4%, en medio de un contexto económico muy adverso, y que a diferencia de todo el mundo, la Argentina tiene transferencias negativas. Un productor agropecuario en la Argentina, único caso en el mundo, tiene detracciones de ingresos, no recibe subsidios,
tiene retenciones y produce con brecha en el mercado de cambios. Y aún así la Argentina logró pasar del 2 a poco más del 4% en su participación en la producción granera mundial. La pregunta es, ¿hubo equilibrio ambiental en esto? ¿Se puede seguir con la misma estrategia, por el mismo camino? No. La realidad es que no. A esto va a haber que repensarlo, pero la Argentina en esto sabe hacer las cosas muy bien. Y esto te pone frente a otro dilema, y es, si ahora sumas Brasil, sumas Uruguay, sumas Paraguay, si querés sumas Bolivia, es decir, el Mercosur más Bolivia, resulta que al 2030, es decir, pasado mañana, la región de Sudamérica, con la agricultura, con su estado actual, va a estar participando en casi el 40% en la oferta de granos a nivel mundial. O sea que el 40% de la proteína vegetal que el mundo va a tener en el año 2030 va a depender y va a venir básicamente de Sudamérica. Te dirán, ¿y ese dato cómo se lee? En el siglo pasado, el hemisferio norte, Estados Unidos y Europa explicaron el 85% de la oferta de proteína vegetal. Y prueba de eso es esa línea azul con puntos rojos que representa la participación de los Estados Unidos. Miren cómo cae la participación de los Estados Unidos y miren cómo crece la participación de Sudamérica. Sudamérica es la región del mundo que va a proveer de alimentos a Asia. Te guste o no te guste, y esto te cambia el mapa de la oferta alimentaria global, te cambia la hoja de balance. La pregunta es, dentro de Sudamérica, ¿cómo se va a comportar cada uno de los países, ¿no? Donde ahí tenés un mosaico muy heterogéneo. Y en carnes, tres consideradas las principales carnes de consumo, porcina, aviar y vacuna. Fíjense que la relación no es muy distinta, estamos hablando de un 32% Sudamérica como proveedora estratégica de proteína animal en tres principales carnes que se consumen a nivel mundial. Claro que en esto la diferencia es muy grande, vamos a ver después qué papel está jugando Brasil y qué papel está jugando la Argentina. Y cuando hablamos de que el mundo está cambiando los hábitos de consumo, en definitiva se traduce en esto: el mundo viene del siglo pasado dependiendo básicamente de la proteína vegetal. Asia consume este tipo de proteína más barata, en mayor volumen, y la gran transición va a estar dada de proteína vegetal hacia proteínas animales, carnes y lácteos, que son las fuentes de proteínas que más van a crecer en las próximas décadas, básicamente explicado por el mercado asiático. Un mundo que va a tener restricciones para producir este tipo de proteína, porque a diferencia de la proteína vegetal, la proteína animal tiene costos crecientes. El mundo, ¿cómo produce? Bueno, en orden de importancia, la carne que más se produce a nivel mundial es la carne porcina, después viene el pollo, después viene lo que se llama la piscicultura o la cría artificial de pescado, es la fuente de proteína barata que va a tener el mundo en los próximos años. Y muy por detrás la carne bovina, que es una carne cada vez más cara de producir y por ende cada vez más cara para el consumidor. Esto es parte de cómo se reconfigura el mercado mundial de alimentos. Pero está más que estudiado y la evidencia sobra respecto de que conforme los países mejoren su ingreso, y ese sendero de crecimiento se está dando en todas las economías del sudeste asiático, se diversifica la dieta, cambian los hábitos, se occidentalizan esos hábitos alimentarios, básicamente se consumen más carnes. Distintas carnes en mayor volumen. Y eso es lo que te está mostrando esa gráfica que te muestra los parámetros de consumo de carne de un país de ingresos medios altos respecto del consumo de carne que tienen los países de ingresos medios bajos o ingresos bajos directamente. Conforme mejora el ingreso, se consume más proteína animal. Y acá están un poco los dos actores claves de Sudamérica jugando en el mercado de proteína animal, pero de carnes específicamente, y que es Brasil y que es Argentina. Miren ustedes cómo Brasil se posiciona hoy como el segundo exportador mundial de carnes, las tres, bovina, porcina y aviar, y cómo la Argentina está muy relegada en ese ranking, mirando las exportaciones en la parte derecha de la tabla, donde caemos varias posiciones, pero con un volumen nada despreciable para un sector que viene comparativamente a la agricultura muy castigado, ¿no? Entonces está claro que en materia de Sudamérica, Brasil y Argentina van a ser proveedores estratégicos de proteína animal para los mercados asiáticos. Ahora cambian los parámetros, las pautas de consumo, algunas tendencias interesantes, el mundo va hacia alimentos saludables, funcionales y certificados. Esto es parte de lo que nos tiene que hacer pensar
los modelos agrícolas actuales, de bajo impacto ambiental en términos de huellas, huella de carbono y huella de agua, con nuevas generaciones de consumidores con apego al bienestar animal, por no hablar de que nuevos consumidores dentro de 15, 20 años no se les va a pasar por la cabeza sacrificar un animal para consumir proteína, ¿no? Eso es parte de lo que también tenemos que tener en claro. Hoy el mundo tiene como realidad de productos de mercado la carne sintética, artificial y un bife de chorizo impreso en 3D. Y esto es hoy precio competitivo con la carne bovina tradicional. Israel ya lo tiene, hizo la curva de aprendizaje y te produce hoy un bife de origen vegetal impreso en 3D competitivo con la carne tradicional. O sea que el consumidor le va a dar lo mismo pagar A o B según su preferencia. Esto es hoy, no es mañana. Crecen esos hábitos vegetarianos y veganos y, por supuesto, cambian las preferencias de compra impulsados por el cambio tecnológico, lo que antes hablábamos del uso del e-commerce. Hoy, los mercados mundiales, en un periodo más corto de tiempo, los últimos 20 años, dos líneas, harinas y aceites, principal producto de exportación de la Argentina, granos, precios máximos, habiéndose producido estos dos cisnes negros, la pandemia COVID y la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, el mundo es un tembladeral, el escenario económico es muy malo. Ahora, en materia de commodities, de alimentos, de negocio agrícola global, han sido externalidades positivas. Estos sectores son los únicos que salen indemnes de los coletazos o los cimbronazos que el mundo ha tenido. Solo para tomar una referencia a lo que significa el problema de Rusia en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Estamos hablando de que Rusia representa el 12% de la oferta de petróleo del mundo y el 17% de la de gas, pero básicamente con foco en Europa. Y estamos hablando de que es una región, miren lo que aparece ahí en el círculo rojo, estamos hablando de que esta región exporta, ofrece al mundo, al mercado mundial, el 30% del trigo, va a volar el precio del trigo de nuevo, el corredor alimentario, el 20 de noviembre si lo revise, va todo para atrás, hay un problema logístico enorme en el Mar Negro, el puerto de Odessa está destruido, y este corredor con avales de Turquía no llegó absolutamente a nada, y todos los analistas esperan de que el conflicto no solo que escale, sino que empieza a ser prácticamente muy probable un escenario donde declara la guerra a la OTAN, directamente a Rusia, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que está en juego el 30% de la oferta de trigo, el 20% de la de maíz y el 80% de la de aceite de girasol. Todos estos precios van a volar. ¿La soja no está ahí? No, la soja no está ahí, lamentablemente. Eso es hoy. Levantás un poquito la mirada, mirás la agricultura, cómo viene, aparece ese punteo de tema, la agricultura tiene costos crecientes, porque tiene un uso cada vez más intensivo de insumos. La productividad de la agricultura en el mundo crece, pero crece a tasas decrecientes. Esta es una realidad, hay mucha evidencia que indica de que a la agricultura del mundo le está costando cada vez más esfuerzo sostener incremento de productividad. O sea que proporcionalmente crece en más medida el uso de insumos. Se está degradando fuertemente el recurso suelo, los efectos derivados del cambio climático en términos de incrementos esperables de la evapotranspiración, la frecuencia, aumento de frecuencia de eventos extremos, sequías y inundaciones, parte de esos efectos derivados, y crecientes regulaciones ambientales, es parte de lo que la agricultura está asumiendo como restricciones. Último informe de FAO sobre el estado de los suelos, que se publicó hace muy poquito. Miren ustedes lo que marca la FAO respecto del mapa en el mundo de los suelos según el grado de degradación, se llaman figuras de calor, los colores más intensos te están refiriendo a las zonas más comprometidas en términos de degradación de suelos, ¿no? Esto es lo que te está diciendo la FAO, fíjense ustedes Sudamérica donde aparece ahí, ¿no? El hemisferio norte con foco en los Estados Unidos, pero cuando bajas al hemisferio sur, Sudamérica con problemas importantes a nivel mundial, con degradación grave, tenés 850 millones de hectáreas. Este es un dato que hay que prestarle mucha atención porque esto te está diciendo de que los sistemas ya están muy jugados, los sistemas de la agricultura mundial, para seguir avanzando en más de lo mismo.
Si mirás el nivel de estrés hídrico, que le interesa mucho esto a la zona de regadío, miren el mapa del mundo respecto de los niveles de estreses que las distintas regiones tienen. Bajás a Sudamérica y también fíjense en usted dónde está posicionada la Argentina ahí, ¿no? La zona de riego tradicional en la Argentina están acusando recibo de esto y te están diciendo cuidado porque el estrés hídrico está en niveles realmente críticos en muchas de esas zonas. Hay que hacer un mejor uso y manejo del agua. Y si ves estos efectos derivados del cambio climático, la frecuencia de sequías, como este ciclo que estamos atravesando en la Argentina, el tercer ciclo Niña, algunos dicen que no será Niña, que es un neutro moderado, lo que sea, lo cierto es que es el peor invierno desde 1995. El 80% de la región núcleo en Argentina está bajo sequía. Y vas a cosechar 6 millones menos de trigo. Así que no sé si es Niña o neutro débil, pero esos 6 millones de toneladas de trigo no los vas a tener. Y hay que mirar cómo se juega esto con la gruesa, que es lo que más complica, ¿no? Fíjense ustedes que en la Argentina también aparece ahí en plena región pampeana varias zonas que hay que mirarla con mucha atención porque el nivel de frecuencia de estos ciclos de sequía crece y crece fuertemente. Esto le interesa también al análisis del riego. Y cuando ves esta tecnología a nivel mundial en la agricultura global, estos datos imagino que los conocen, pero estamos hablando de que el riego como tecnología aplicado a la agricultura te explica el 70% del consumo total de agua potable que el mundo tiene. Vivimos en un planeta de agua, el 70% es agua, pero agua disponible para consumo solo el 3%, y a la cual podemos acceder es el 1%. De ese 1% que le exprimimos al planeta, el 70% lo usa la agricultura para regar. El área agrícola bajo riego que el mundo tiene es más o menos el 18-20% del área agrícola total. En Argentina ese porcentaje cae al 5%. Argentina es uno de los países que tiene más gap de crecer en los próximos años con un uso racional e inteligente del riego para incrementar la productividad. Ahora, con solo el 20% del área agrícola mundial bajo algún esquema de riego, estamos hablando de que esta tecnología te permite producir casi la mitad de los alimentos del mundo. Con el 20% del área producís casi el 50% de los alimentos en el mundo. Con una eficiencia promedio, y el valor ahí es incluso halagueño, algunos hablan bastante menos de esto, del 40%, o sea que estamos desperdiciando el 60% del agua, de esa agua escasa en estrés hídrico y que en términos por habitante va a ser cada vez menor. Es parte de lo que hay que ajustar. Y cuando hablamos del riego de precisión, que básicamente ahí estamos haciendo referencia a un riego optimizado mediante la sensórica, mediante el uso de sensores, solo esa tecnología te permitirá ahorrar un 60% del uso de agua. O sea, solo con la adopción de esta tecnología vos podrías estar optimizando totalmente la eficiencia en el uso del agua. En la Argentina, como estamos, poco más de 2 millones de hectáreas, posibilidades concretas de duplicarlo en 2030, potencial 6 millones de hectáreas, bueno, la mayoría de los que analizan de cerca esto piensan que sí, una eficiencia de utilización promedio menor al 30%, ahí no somos muy distintos a lo del mundo, predominan los sistemas tradicionales, inundación y surco, bajos niveles de inversión, en general en las zonas de regadío tradicional, ni que hablar de reinversión, y con deficiencias de manejo muy serios que empiezan a comprometer seriamente los riesgos de incremento de salinidad, y la Argentina está, en términos de esos mapas mundiales que veíamos antes, en riesgo crítico de que esto se profundice. Yo le diría que es de toda Sudamérica el país que en peor situación está en términos de riesgo de salinidad. Entonces con esto hay que hacer un manejo muy, muy fino. ¿Qué te permite esta tecnología en términos de competitividad de la agricultura? La agricultura va a entrar en un proceso muy exigido en los próximos años en términos de precio, rentabilidad, márgenes por hectárea, esos datos económicos que el productor maneja comúnmente. ¿Por qué? Porque va a haber un aterrizaje de precio en algunos años más, pasado la coyuntura, y la macroeconomía en Argentina va a entrar en un sinceramiento de precio relativo, que es el otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora eso te permite aumento de productividad, reduciendo al mismo tiempo las emisiones. Vos cuando corregís eficiencia estás bajando los niveles de emisiones, estabilizar los sistemas productivos
El riego lo que tiene como tecnología además es que te permite muchas sinergias con las energías renovables. No solo porque podés maximizar la producción de cultivos con destino a biocombustibles, sino además que podés utilizar biocombustibles o energías limpias para regar, que es parte, yo creo, que el desafío que Argentina tiene también. Cuando hablamos de las emisiones del sector agrícola, se pone demasiada atención en las fermentaciones entéricas de los animales. Eso es más o menos el 33% del total de emisiones que genera el agro. Ahora, cuidado, porque lo que se le atribuye a energía, entre ellos la energía que utilizás para regar, es el 20%. Entonces, no solo hay que poner toda la atención en las fermentaciones entéricas de los animales, que hay mucho por hacer ahí, sino también en todo lo que tiene que ver con insumos energéticos que el campo utiliza. Intensificación sostenible con diversificación de ingresos, por supuesto. La agricultura en Argentina va a tener que pensar también cómo diversifica ingresos y cómo logra más cultivos por hectárea en forma sostenible. Empieza a haber muchas oportunidades de cultivos especiales, pero para poder hacerlo y tener una rotación segura y estable y equilibrada, el riego pasa a ser la llave. Sin el riego no lo podés hacer. Córdoba está empezando a hacer en esto muy importante en términos de garbanzo, en términos de legumbres y demás. Y por supuesto, quedó absolutamente demostrado que son inversiones que tienen un alto retorno, una alta rentabilidad en términos económicos y sociales. Te dirán, bueno, pero falta financiamiento. Miren, cualquier tasa de interés, y esto un poquito al margen de la charla, en el escenario macro de la Argentina, abajo del 70%, es una tasa de interés regalada. Y tienen ustedes tasa de interés en inversiones productivas en riego abajo del 40%. Cualquier tasa abajo del 70% en Argentina es una tasa regalada. Así que por tasa no tengan miedo en el próximo año que le queda a este ciclo económico. Y por supuesto que si lo medís en términos macroeconómicos, hay un informe reciente de la Bolsa de Cereales del Rosario que te está diciendo de que incorporar más área bajo riego en forma sostenible en Argentina redunda en mayor recaudación tributaria, en mayor ingreso de divisa. Ese informe que se los refiero ahí abajo, al que le interesa lo puede consultar, está disponible en la web. Es muy interesante porque habla no solo el rendimiento incremental para el productor en términos de beneficios, sino también para la macro. Bueno, muchas gracias por la atención.